presentamos por aquí. Hoy sí que debemos estar escuchándonos excelentemente bien. Escucho por aquí mi propia voz. Así que estamos en ese proceso. Y estamos en vivo. Así que nada, hoy queremos tocar un tema que creo que es bien relevante en este tiempo. Y es que vamos a estar considerando un pasaje de la Escritura y vamos a estar trabajando con el tema de la hermenéutica. Y es un tema que alguna gente menosprecia. Yo sinceramente he escuchado hasta líderes decir para qué estudiar hermenéutica, para qué estudiar interpretación de la Biblia, y me han citado precisamente este pasaje que vamos a hablar hoy. Si la interpretación de la Biblia no es privada, y creo que hay un error interpretativo en esa aseveración y lo vamos a discutir en esta noche. Así que yo soy Jaime Galván, profesor y fundador junto con mi esposa Janet González del proyecto teológico Berea Online Institute. Te damos la bienvenida a este live en esta noche y te pedimos que si no nos sigues, que puedas seguir nuestras páginas en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y busques en la página de internet www.bereaonlineinstitute.com para que puedas ver todas las actualizaciones y todos los proyectos que estamos desarrollando y así te puedas involucrar en cada uno de ellos. Así que, como les contaba, hay un pasaje en la palabra que queremos discutir hoy. Lo estoy consiguiendo aquí en mi computadora mientras hablo con ustedes porque lo tengo, pero estoy buscando añadirle contexto. Y dice en 2 de Pedro 1, 18 al 21. 2 de Pedro 1, 18 al 21. Lee de la siguiente manera. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto habla del monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese pasaje es un pasaje bien importante en el contexto de este tiempo presente, pero en todos los contextos de la historia de la iglesia. Y es un pasaje muy importante cuando estudiamos el tema de hermenéutica. Mire, como le dije ahorita, en ocasiones las personas, una vez tuve una conversación con un líder de iglesia, pastor, me dijo, yo no sé por qué dar clases de hermenéutica, que hermenéutica viene del griego Hermes y eso lo explicamos más en el curso. Pero hermenéutica es un arte y es una ciencia de cómo interpretar un texto. La hermenéutica bíblica se enfoca en el texto sagrado que conocemos como la Biblia, las Escrituras. Así que las Escrituras son precisamente eso. Son palabras escritas en un orden gramatical, en un periodo histórico, en géneros literarios diferentes. Y hace muchos años atrás,
por muchísimos autores, algunos 60, 60 y pico, sobre más de 60 autores probablemente, algunos conocidos, otros desconocidos, procesos de edición, procesos de recopilación, procesos de canonización, traducciones de diferentes idiomas, escritas originalmente en griego, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento en hebreo y algunas secciones en arameo, especialmente en el tiempo de la cautividad en Babilonia, otras secciones en griego koiné, que es el griego de la época de Jesús y de los apóstoles, donde ese era el lenguaje del comercio, el lenguaje más común utilizado en el área de Judea y el lenguaje más útil para propagar el mensaje del evangelio a través de los países gentiles, de los países que no eran judíos y que hablaban otras lenguas. Era más fácil la propagación en ese idioma. Así que estamos trabajando con la interpretación, la hermenéutica. Todos los textos que leemos los interpretamos. Es inevitable leer un texto y no interpretarlo. No sé si usted recuerda cuando en grados elementales los maestros se enfocaban a enseñarnos, en vez de decirle hermenéutica o interpretación del texto, nos decían comprensión de lectura. Y ahí te ponían a leer. Yo me acuerdo, yo llegué a ver los libros de Pepe patea la pelota, y te preguntaban, ¿qué pateó Pepe? Y tú le contestabas, la pelota. ¿Quién pateó la pelota? Pepe. ¿Qué hizo Pepe? Patear la pelota. Y entonces habían unas preguntas que demostraban si lo que tú estabas leyendo, si ya tú sabías, además de ver consonantes y vocales y poderlas verbalizar, casa, tú entendías el concepto que encerraba esa palabra. Pues imagínense si desde la escuela nos están enseñando esto en grados elementales, cuán importante es interpretar correctamente, la hermenéutica correcta, la comprensión de lectura correcta, si la palabra, como dijo Pedro en 2 de Pedro 1, 18 al 21, no es de interpretación privada. Si la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres y mujeres santos que la escriben, inspirados por el Espíritu Santo en otros idiomas, el hebreo, el arameo, el griego, lo escriben en otras épocas, más de 2000 años atrás, y lo escriben en unos contextos históricos y culturales muy diferentes al nuestro. Así que, si es difícil a veces entender una carta que nos llega en el correo, digamos del banco, digamos de la universidad, de la escuela, cuánto más complicado podría ser leer un libro que los textos más recientes datan de al menos 1900 y pico de años más en antigüedad. Es un texto importantísimo, no solamente para la fe cristiana, en el mundo entero. Las Escrituras es el libro más reproducido y más vendido. El gran invento de la imprenta encontró propósito en imprimir para los años de la Reforma las Biblias en las lenguas vernáculas, en las lenguas originales de los países europeos. Y así se pudieron reproducir más rápido que las quemaran. La persecución que no quería que se pudiera interpretar la Biblia por el pueblo. En aquel entonces, y aquí en Puerto Rico hasta el 1965, se predicaba la Biblia en latín, un idioma muerto que ya no se hablaba, que solamente algunos universitarios nobles, personas que tenían la capacidad de ir a la universidad, de aprender a leer y escribir, que no era usual en Europa, saber leer y escribir, no crea eso.
Esa gente, ese grupo selecto, eran los que podían leer la Vulgata latina, la Biblia en latín, y podían escuchar una predicación y entenderla. Los demás sabían cuándo decir amén, pero salían de aquellas congregaciones con cero entendimiento de lo que la palabra decía. Por eso era tan fácil explicarles cualquier cosa desde la opinión personal del líder religioso, y esas personas se lo creían como si la Biblia lo dijera, porque no tenían la capacidad, no podían hacer lo que hacían los bereanos con Pablo en Hechos 17, hablamos de eso el lunes pasado. Ellos no podían tomar la escritura, leerla, comprenderla, interpretarla, hacer hermenéutica de ella y corroborar si lo que el que me está enseñando era correcto o no. Así que la hermenéutica, si usted quiere defender su iglesia de falsas doctrinas, de movimientos de espíritu engañadores, como dice Juan, del espíritu del anticristo, que levanta falsos profetas y falsos maestros, que tuercen las escrituras para beneficio propio, entre otras cosas. Usted tiene que enseñarle a su pueblo y usted tiene que tener una buena hermenéutica, una buena interpretación de la palabra de Dios. Si usted no interpreta bien la palabra del Señor, en vez de tener una interpretación, digamos, santa, inspirada por Dios, usted va a tener una interpretación personal propia, contradiciendo el versículo que acabamos de leer de Pedro. Lo voy a repetir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la Escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, hay que prestarle atención a la Escritura como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, la Escritura es nuestra luz. La palabra profética más segura, que es la Escritura, es nuestra luz en la oscuridad. Y hay que atenderla. Hay que prestarle atención. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede tomar la Biblia y decir que dice lo que yo quiero que dice. Por eso errores doctrinales. Por eso manipulación del pueblo que perece, como dijo el profeta, por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la misma Escritura. Porque hay gente que se ha conformado con comer la Escritura, alumbrarse con la Escritura que otro ya procesó. A veces somos como los polluelos de los pajaritos, que la pajarita va y busca comida y luego prácticamente se la vomita, perdona la expresión, en la boquita al pollito ya procesada, ya masticada. Y no estudiamos la palabra, no escudriñamos la Escritura. Y como no estudiamos la palabra, viene cualquier viento de doctrina, viene cualquier falso maestro, falso profeta, habla desde el púlpito algo, y como es un hombre de autoridad, una mujer de autoridad, le tomamos por cierto todo lo que dijo. Y entonces no somos buenos bereanos. Los buenos bereanos toman lo que se dice desde el púlpito, en la sinagoga, como en Hechos 17, y van a su casa y escudriñan, prestan atención a la Escritura, leen la Escritura, la comprenden, el proceso de comprensión de lectura. La interpretación correcta nos unifica en lo que Dios dijo a través de sus profetas y de los escritores de la palabra. Si no sabemos interpretar lo que está escrito, si no tenemos buena hermenéutica y no podemos educarnos bien en esa área,
podemos llegar a distintas conclusiones leyendo el mismo texto, porque entendemos el texto de maneras diferentes. Entonces imagínense 100 personas en una congregación entendiendo el texto de manera diferente, en vez de entender el texto como fue intencionado por el autor, inspirado por el Espíritu de Dios. Como decía Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa inspiración del Espíritu Santo está encerrada en la Escritura. Pero si malinterpretamos el texto, luego desarrollamos, como dijo un teólogo hace mucho tiempo, un pretexto para cometer un error teológico, un error doctrinal. Y esto daña a mucha gente, En estos días, las redes sociales son un canal de bendición, pero también es un canal de muchos errores. Y hemos escuchado gente que se hace llamar profetas, que se hacen llamar apóstoles, hablando de que hay que movernos en uno de los 4 elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire, la tierra, y que cuando estamos en contacto con eso, pues entonces tenemos más capacidad de profetizar o más capacidad de esto, de aquello y lo otro. Eso no está en el texto bíblico. No está en el texto bíblico. No aparece como parte de la doctrina de Jesús, ni de los apóstoles, ni siquiera de los profetas del Antiguo Testamento. No aparece. Pero el pueblo que ignora la Escritura ve la autoridad del que está hablando y dice, pues si él lo dice, si ella lo dice, así será. Y entonces el error doctrinal, el error teológico, la mala interpretación, la falta de hermenéutica, la poca comprensión de lectura, se dispersa por el cuerpo de Cristo como un cáncer que impide que las verdaderas profecías y las verdaderas promesas de Dios podamos entenderlas como Él quiere que las entendamos y por ende vivirlas con la fe que la palabra inspiró. Así que tendríamos vidas cristianas mediocres con una interpretación bíblica mediocre. Y no digamos con 0 interpretación bíblica. Porque vuelvo y digo, hay gente que vive de servicio en servicio. No estudian la palabra por su cuenta. Hay gente que vive de video en video. No estudian la palabra por su cuenta. No estudian la palabra sistemáticamente. No buscan fuentes para entender el contexto histórico, cultural, el lenguaje con que se escribió ese texto. ¿Qué significaba esas palabras en su contexto original? Porque en el contexto de hoy puede significar una palabra, la misma palabra, puede significar una cosa totalmente diferente. Todo eso lo vamos a estar tocando en los cursos de hermenéutica que comienzan los lunes desde el 18 de agosto de este año a las 7 de la noche aquí en las facilidades de Centro Cristiano Reino de Embajadores. Por ahí en los comentarios tienes un enlace que te puedes conectar y vamos a estar tocando precisamente este tipo de enseñanza. Vamos a estar enseñando cómo estudiar la palabra, cómo estudiar el significado de esa palabra, cómo sacarle más provecho, cómo poder entender esos textos en su estado más cercano al contexto histórico, cultural y literario original, en lo que Dios quiso decir, no lo que yo entienda que Dios dijo, para así poder fortalecernos no solamente en la fe, sino en la práctica de nuestro cristianismo, de nuestro liderato, de todas esas cosas. Así que les compartí ahí en los comentarios un documento, una forma de Google. Ahí está toda la información del curso de hermenéutica en Berea Online. Es uno de los cursos, dura 8 semanas.
pero es uno de los cursos básicos. Para usted poder estudiar, por ejemplo, escatología, tiene que tomar hermenéutica, porque luego los principios hermenéuticos, las herramientas de interpretación bíblica que les vamos a proveer, usted las va a aplicar en los demás contextos teológicos, como es la escatología, como podría ser doctrinas acerca de la iglesia, de la estructura de la iglesia, todo lo demás lo vamos a montar de acuerdo a nuestra interpretación bíblica. Y la interpretación bíblica es necesaria. Todo texto que se lee se comprende, y para comprenderlo hay que interpretarlo. Y para interpretarlo bien hay que entender el contexto del escritor, porque no estamos hablando, como dije ahorita, de una carta que el banco te envió acerca de la hipoteca hace un mes. Estamos hablando de cartas de hace 2000 años, de profecías de hace 4000, 6000 años atrás. Algunas antes de Cristo, otras después de Cristo. Todas distantes cultural e históricamente de nosotros. Y más lingüísticamente. El lenguaje de la palabra está distante de nuestro español. Fue escrito en griego, que es lo más cercano que tenemos al español. Muchas palabras en español tienen su raíz en el griego, como hermenéutica mismo, pero otras en hebreo, en arameo, lejanas de nosotros, muy lejanas culturalmente, muy lejanas lingüísticamente y en términos de géneros literarios, más todavía. Son textos muy antiguos. Así que para poderlos interpretar bien, vamos a estar dando estas clases. Usted se va a dar cuenta a través de las clases que comenzamos, repito, el lunes 18 de agosto a las 7 de la noche. Comenzamos aquí en las facilidades de Centro Cristiano Reino de Embajadores en Isabela, pero vamos a estar también vía Zoom. O sea, si usted no puede venir a Isabela, vive en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Puerto Rico, cualquier parte, y usted quiere tomar el curso a través de Zoom lunes a las 7 de la noche, pues va a estar disponible también a través de Zoom. Ahí en los comentarios le añadimos un Google Form donde usted puede registrarse. Ahí explica todo lo que tiene que ver con el curso, los costos, los procesos del curso, los días que se van a tomar, las horas que se van a tomar. Alguien me ha preguntado cómo se pagan los $80. Pues mire, usted lo puede pagar de completo de una sola vez, que hay gente que lo ha hecho. Hay gente que va a pagar $40 hasta el 15 de agosto y el 15 de septiembre los otros $40. Mire, son 8 clases. Así que cada clase está costando un promedio de $10. Usted va a tener recursos en PDF o impresos, dependiendo si está presencial o a distancia. Va a tener la enseñanza, todo por un precio de $10 por clase. Creo que es más que justo. Usted va a aprender. Muchas de las personas que han tomado estos cursos con nosotros me han comentado y han dicho que han podido entender mejor la palabra del Señor. Nosotros le decimos en los cursos de Berea Online que matamos vacas sagradas, porque a veces nosotros tenemos unos conceptos teológicos de malas interpretaciones de la Biblia y los seguimos arrastrando de generación tras generación en la iglesia. Lo seguimos enseñando. La gente ve en la Biblia que la Biblia, los que interpretan bien la Biblia, leen bien, comprenden bien, leen la Biblia y dicen, esto como que no me suena. Y muchas veces pues o somos descartados con un simple, es que eso es un misterio, o somos descartados con un simple, no hables, cállate, porque por eso la gente no me hace caso, porque tú les enseñas a estudiar la palabra. Créame que yo he pasado por ambas experiencias. Así que todo ha sido porque hemos estudiado bien la palabra del Señor. Y a mí me ha ayudado mucho conocer al Señor conociendo bien su palabra. A veces tenemos hasta falsas interpretaciones de Dios, falsas imágenes de Dios.
En otras palabras, prácticamente idolatría, porque la verdadera revelación de Dios en la Escritura no la hemos entendido. Así que por ahí va la importancia de la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica en el, en el tiempo de la iglesia de hoy. Estamos en un tiempo que hay multitud de doctrinas, de personas de diferentes bagajes, personas que han estudiado la palabra, que no han estudiado, gente que saca versos de contexto, gente que le añade cosas, haciendo sincretismo religioso, trayendo cosas de otras partes. Y es tiempo de que podamos escudriñar bien la Escritura, que podamos estudiar a profundidad la Escritura, que seamos buenos bereanos, como dijimos en el live pasado, que lo puedes buscar aquí en la página de Facebook y también está en YouTube, en el canal de YouTube de Berea Online Institute. Los bereanos tenían tres características principales. Eran nobles de corazón, eran ávidos para aprender, o sea, tenían deseos de aprender. Y lo otro que hacía era que escudriñaban las escrituras en sus casas para corroborar que lo que me están enseñando es correcto. Así que esto prácticamente es una vacuna contra falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Puede ser que te funcione como una estrategia de reforma del Espíritu Santo, que te cambie muchos pensamientos, muchas ideas que tenías preconcebidas o que aprendiste culturalmente o que aprendiste erróneamente. A veces aprendemos cosas erróneas no porque nuestros maestros o pastores o líderes quieran estar en un error, es porque tampoco aprendieron la forma correcta. Y asimismo, si usted es líder en una iglesia, si es pastor en una iglesia, yo le diría que tenemos, me incluyo, la responsabilidad de aprender a interpretar la Escritura, lo que le llamamos en teología hermenéutica. Así que estamos en este proceso y vamos a continuar educando al pueblo de Dios. Es importante que podamos compartir este contenido. Yo te pido que si todavía no nos sigues en las redes sociales, pues nos sigas tanto en YouTube como Instagram, Facebook. También me puedes seguir a mí, pero prefiero que sigas este canal de Berea Online Institute. Te agradezco por estar este rato conmigo. Quisiera ver que te matriculas o refieres a alguien que a ti te interesa que aprenda a tomar los cursos. La matrícula está abierta. Lo estamos anunciando con tiempo porque aunque tenemos mucho espacio, estamos creyéndole al Señor que vamos a ir en creciendo, vamos en aumento. El Señor conoce nuestro corazón, que nuestro corazón está en poder preparar como apóstoles y maestros la congregación del cuerpo de Cristo. No solamente nuestra iglesia local, sino la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y por eso el Señor nos ha entregado y nos ha delegado este instrumento que se llama Berea Online. Así que te pido que nos sigas en todas las redes. Te agradezco que te hayas conectado con nosotros en este tiempo que pudimos tener el live. Como te hemos dicho, todos los lunes probablemente, a menos que tengamos otra responsabilidad, vamos a estar conectados 30, 50 minutos, una hora, porque queremos hablar con ustedes del proyecto de Berea Online. Ahora me gustaría culminar con una oración, recordando las palabras del apóstol Pedro, que la Escritura tiene las profecías más seguras, que hacemos bien en atenderlas como una lumbrera en un lugar oscuro, y que ninguna de esas palabras profetizadas fueron profetizadas para una interpretación privada, a mi manera. Por eso tenemos que aprender a comprender el texto de la mejor manera posible. Y usted se va a dar cuenta cuando tome la clase
que muchos de los principios hermenéuticos que usamos los usó Jesús, los usaron los apóstoles, y usted los va a ver los ejemplos en la misma escritura. Así que queremos enseñarte y edificarte y edificar el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, como todas las veces que transmitimos a través de las redes información sobre Berea Online, sobre Centro Cristiano Reino de Embajadores, sobre cualquiera de nuestros proyectos, nuestra intención es edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Que tu palabra llegue a los que necesiten que ella llegue. Que esta llamada a prepararse, a educarse ante tiempos de vientos de falsas doctrinas, de enseñanzas incorrectas, donde tú quieres preparar a tu pueblo de la mejor manera posible para que se levante en el nombre de Jesús a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo alumbrar si no entendemos la Escritura? La palabra profética más segura. ¿Cómo ser luz si no hemos podido atender la lumbrera que tú nos has dado que brilla en la oscuridad? Que Berea Online Institute, Padre, sea un instrumento para la bendición de muchos y que todos aquellos que se acerquen aquí puedan encontrar en ti fortaleza, sabiduría, instrucción, edificación y paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te agradezco por compartir este contenido, por seguirnos, por regalarnos unos likes, buscarnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y seguirnos allí. Y que estos contenidos se puedan propagar. Es una gran semilla que tú me estás ayudando a sembrar. Y te lo voy a agradecer con todo mi corazón. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima.